Bueno, amables televidentes de Canal Teleaguadas, el canal de todos. Bienvenidos a Horas y Personajes, viernes 7:30 de la noche. A este punto ya tenemos un compromiso a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos. Y permítame presentar este libro llamado El Sombrero Guadeño, una marca del putas. Su autor, Carlos Ariel Salazar Cardona. Está en Santa Fe de Bogotá. Doctor Carlos Ariel, bienvenido a nuestro programa. ¿Y cómo vamos por esa capital de la República? Jorge Hernán, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, todo afortunadamente muy bien en esta época pues de recogimiento, bien de salud, bien de ánimo con la familia, buscando compartir con ustedes. Te agradezco mucho la invitación. Aguadeño de pura cepa, doctor Carlos Ariel. Totalmente, totalmente. Nací y me crié en Aguadas. Yo soy hijo de Tiberio Salazar, el comerciante de la calle Octava allá en la esquina, y de Melba Cardona. Tengo 6 hermanos, es decir, en mi familia somos 7 hermanos, y yo viví mi infancia, mi juventud en Aguadas. Me gradué en el colegio, en ese momento, Francisco Montoya, hoy Marino Gómez, allá por cerca de La Bomba. Todos los días ese recorrido tan agradable, 4 veces, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, caminando estas calles, compartiendo con la gente. Una vida de una localidad pues amorosa, cariñosa y con un gran patrimonio arquitectónico, cultural, humano. Fue extraordinario ese punto de inicio de mi vida. Que no se olvida, pero qué legado, detengámonos un momento, pero qué legado le dejó don Manuel Tiberio Salazar a su vida, doctor Carlos. Bueno, no, papá es una persona muy importante en mi vida. Papá fue una persona de un origen muy humilde. Papá nació en una vereda en Santa Rita, lo que llamamos la Tierra Fría. Papá de niño fue arriero, pues, o de joven, arrió bueyes, quemó carbón, cultivó papa y luego vino al pueblo. Trabajó ayudando en el comercio, posteriormente se volvió un comerciante muy dedicado, nos enseñó mucho la honestidad, el trabajo, la constancia. Ese es el legado de mi padre. Y su señora madre, doña Melba Cardona, ¿qué valores le inculcó? Bueno, mamá, yo creo que como casi todas las mamás de nuestra región, un amor por el estudio, por cultivar el espíritu, por la lectura. Mamá, pues ya nace en Aguadas, logró llegar como hasta tercero de bachillerato, que en los años 40, 50 era el nivel que había, pero siempre fomentando e incentivando mucho la educación y la formación en valores. Esa primaria, Carlos Ariel, ¿dónde tuviste la oportunidad en qué escuela, de estudiarla, de hacerla? Maestros de grata recordación. Claro, yo estudié donde hoy es la terminal de transportes. Ahí funcionó la escuela la Chinca, la Chiquinquirá, en los años 70, que yo entré en 1970 a primero de escuela. Posteriormente, continué segundo, tercero, hasta quinto, en lo que en ese momento se llamaba la Central, que hoy es el colegio nocturno, ahí a una cuadra de bomberos. Era una época muy bonita. En esa época a uno de la casa le llevaban el algo a las 10 de la mañana, le llevaban el chocolatico, la arepa, o si uno tenía algo que hacer en la casa, venía en un momentico y lo hacía. Era extraordinario, un ambiente de mucha seguridad, de mucho recogimiento alrededor de la escuela. Uy, excelente. ¿Pero algún maestro de grata recordación de esa época, Carlos? Claro, Carlina López, Soledad Orrego, Sara Montoya, fueron nuestras maestras de los primeros años.
luego Judith Zapata, la maestra Omaira Obando, todas extraordinarias docentes, maestras en esencia. Y la secundaria, maestros de grata recordación, los profes de la época de Los las nuevas profes, don Gilberto Giraldo, Guigo, don Gilberto Giraldo. Bueno, es que lo que pasa es que no me acuerdo mucho de los nombres, más de los apodos, pero no sería grato recordarlos. Reinaldo Salazar Silva, Carlos Ariel, Reinaldo Salazar Silva. El maestro de historia, el esposo de una tía mía, de Leo Vigildo, Leo Betancourt, atleta, el profesor Monsalve, tan afectuoso, tan querido, con sus dichos, con su humor. Bueno, Marino Gómez realmente un formador de personas en Aguadas. Yo creo que bien vale la pena un buen recuerdo de lo que hizo Marino Gómez, esposo de doña Dilia Estrada, quien también fomentó muchísimo la educación, el arte y el deporte. Las semanas deportivas y las semanas culturales en el Colegio Francisco Montoya, increíbles. Los concursos de oratoria, los concursos de cultura general, las obras de teatro, el fomento a la lectura, a la escritura, extraordinario. ¿En qué año se graduó, Carlos Ariel? Yo me gradué en 1982. Ya la rectora era Marta Gloria Peláez. Era el vicerrector era Hilder Otálvaro y la prefecta de disciplina era la profesora Misas, Gloria Ofelia Misas, sí. Ofelia Misas. Para la familia Misas Hurtado, que hay María. Por supuesto. Y en 1986, ¿en qué momento uno sale del bachillerato? Ya en el 82 que te gradúas. Bueno, ¿y ahora qué me pongo a hacer? ¿Yo qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿O qué? ¿Qué pasó con su vida, Carlos Ariel? Bueno, no, te preciso, terminé en el 82. Bueno, yo en el 83 me vine a Bogotá. Yo me vine a Bogotá a conocer más la ciudad y comencé a intentar ingresar a la Universidad Nacional. Yo desde el 83-84 me presenté a la Universidad Nacional. Tengo que decirlo, en 2 o 3 primeros intentos no logré pasar, pero pues esos años también los dediqué a procurar mejorar mi desempeño para el examen. Ustedes saben que a la Nacional se entra pasando un examen que es complejo, dispendioso, pero bueno, ya en el 86 logré el ingreso a la Universidad Nacional, aquí en la sede de Bogotá, a la carrera de Sociología. ¿Y por qué Sociología? ¿En qué momento decide cómo meterse por ese campo donde obtiene un título en el 92? ¿Pero por qué Sociología? Bueno, como dije anteriormente, bueno, en Aguadas se ha fomentado siempre mucho el humanismo, inclusive las carreras las formaciones en ciencias sociales y en ciencias humanas. Yo a partir del 4º año de bachillerato, porque así en ese momento clasificábamos los años, tuve una gran afición por la lectura. Yo me volví un lector muy dedicado y encontré en la historia, en la literatura y en las ciencias sociales. Es más, yo creo que si tú me dices que si yo sabía que existía una carrera en 5º de bachillerato que se llamaba Sociología, seguramente no. En 6º, ya que hubo orientación vocacional y que empezamos a ver lo que existía como carreras y viendo los perfiles de las carreras, no, me llamó mucho la atención antropología, sociología, historia. En esa época teníamos un grupito pues ahí muy diletante, muy incipiente en discusión política, literaria, ahí en el Colegio Francisco Montoya.
y bueno, fui teniendo una idea más clara de la sociología, de la investigación social, que combina historia, política, cultura, y bueno, tomé esa decisión, tuve todo el apoyo de mi familia, y en 1986 ingreso a sociología en la Universidad Nacional. Y en 1992 tiene la oportunidad ya tiene el título con una tesis, digámoslo así, bien interesante, la actividad artesanal en Aguadas Caldas, una actividad artesanal en la parte de la vida del café. ¿Por qué eso, doctor? Bueno, uno cuando sale de Aguadas, uno toma conciencia, uno toma una noción más clara de lo que es pertenecer a el complejo cultural antioqueño, a lo que llamamos la región paisa. Aquí, cuando uno comparte con tantas personas del país y empieza a conocer el país, uno se da cuenta de esos elementos característicos de nuestra región. Consideré que debía hacer un trabajo sociológico sobre los aportes de Aguadas a la identidad, a la cultura, a ese complejo cultural antioqueño. Y encontré que la actividad artesanal ha sido un aporte fundamental a esos elementos de lo que denominamos la cultura paisa, fundamentalmente a través de la producción, de la fabricación del sombrero aguadeño. Entonces encontré dos elementos muy importantes para estudiar. Uno es todo lo que significa la caficultura, porque la caficultura fue el medio que tuvo el país para vincularse a la economía y al mercado mundial, por una parte. Pero, como todo buen aguadeño que ha usado el sombrero, que ha visto el comercio de paja los sábados, que ha conocido las tejedoras por todo lo largo y ancho del municipio, encontré que era importante un trabajo que mostrara la trayectoria, la persistencia, finalizando el siglo XX, de una actividad artesanal en un medio que, como la caficultura, fue la que le permitió a nuestra región ser una de las regiones más prósperas del país, con todas las dificultades y en medio de un país y de un continente con muchas dificultades económicas. Entonces esos dos elementos me pareció importante plasmarlos en un trabajo que dieran cuenta de la historia de la caficultura y de la historia del artesanado, de la artesanía del sombrero aguadeño. Precisamente preparando el programa para la entrevista con este gran invitado, Carlos Ariel Salazar Cardona, autor de este libro que ya vamos a desglosarlo, El sombrero aguadeño, una marca del putas. Si usted nota, tiene mucho que ver con esa tesis suya, la actividad artesanal en Aguadas Caldas, una actividad artesanal en la vida del café, tiene mucho que ver con el ser. El amarillo, el azul y el blanco denota nuestra bandera, pero está el jipao, eje cafetero. ¿Tiene mucha relación eso, doctor, con todo eso que estamos conversando sobre esa tesis y este libro? Por supuesto. Es que, digamos, el tema central es el sombrero, pero hay que hacer una aproximación a lo que es ese contexto histórico, social y cultural de nuestra región. El capítulo segundo del libro tiene que ver con los temas de lo que es el pueblo aguadeño, de lo que fue la etapa de la conquista, de lo que fue la etapa de la colonización antioqueña en nuestro municipio. Realmente la colonización de la región, de lo que hoy es el eje cafetero, el Gran Caldas, comienza en Aguadas. Por eso Otto Morales Benítez denominó a Aguadas como la esquina de la estirpe, porque Aguadas es el primer municipio que se crea en el proceso de colonización antioqueña. Sí. Ustedes saben que nuestros abuelos y bisabuelos vinieron de Sonsón, de Abejorral, del suroeste, que ya era una región integrada a lo que en ese momento se denominaba Antioquia. Nuestra región inclusive
estaba en disputa con el estado del Cauca en el siglo XIX, comenzando el siglo XIX. Entonces, esos son elementos históricos, sociales y culturales que están plasmados en el segundo capítulo del libro, porque precisamente no se entendería la persistencia de la actividad artesanal y de la producción del sombrero aguadeño, que es un elemento distintivo, de la indumentaria y del traje y de la identidad. El putas de Aguadas, como siempre se ha imaginado y como siempre se ha representado, pues tiene su sombrero aguadeño, sí, tiene su machete, tiene su carriel, tiene sus cotizas. Ese es el elemento. Pero Jorge, ven, déjame hacer esta otra conexión que a mí me parece muy importante y nos hace visualizar ese Aguadas que tanto queremos, porque está presente todos los días como Aguadas con su neblina. Es como si todos los días se pusieran el sombrero. Por eso también le hago una nota a la neblina, sí, si bien que está en la página 63, que si bien pues la neblina está presente en todo el cinturón cafetero. Ustedes saben que Aguadas, y por eso el eslogan de nuestro pueblo es la ciudad de las brumas, es porque hemos tenido también una relación muy especial con la neblina. Entonces, aquí lo que quiero es también como hacer una conexión de sentido entre lo que es el sombrero como una prenda de vestir de cualquier aguadeño, con la neblina como si fuera ese sombrero que todos los días se cubre o se ciñe el pueblo de Aguadas. ¿De dónde sale la génesis? ¿Cuál es la historia de este libro, El sombrero aguadeño, una marca del putas? Yo lo quise dividir en tres aspectos. El sombrero aguadeño, el primer aspecto. Otro aspecto, una marca. Y un tercer aspecto, del putas. Quedaría bien hablar de esos tres temas, doctor. ¿Cómo sale la carátula? ¿Cómo salió todo esto? ¿Cómo surgió? No. Muy buena esa pregunta. Mira, estimada audiencia. Luego de la tesis, luego de graduarme y de tener la tesis, yo produje un artículo para una revista, produje artículos y di varias entrevistas sobre el sombrero aguadeño. Pero también se había iniciado, y sobre todo en la administración de Jorge Iván Salazar, se había iniciado un proceso muy interesante que es la obtención de la denominación de origen para el sombrero aguadeño. Entonces, una denominación de origen que hasta ese momento solo 2 o 3 productos lo tenían. El primer producto que obtuvo una denominación de origen en Colombia fue, y reconocida mundialmente, fue Café de Colombia. Una denominación de origen se obtiene luego de un estudio que muestra cómo un producto artesanal o un producto agrícola tiene una relación, una identidad cultural, geográfica, tiene una historia reconocida no solo por los propios del municipio o de la región, sino en un contexto más amplio. Las denominaciones de origen están en el marco de convenciones mundiales para la protección de conocimientos vernáculos, de conocimientos tradicionales, de técnicas y de oficios que permiten que ese producto tenga ese reconocimiento mundial. Sí. Ahora bien, la palabra marca es que en las convenciones mundiales hay una serie de elementos distintivos como logos, como emblemas, como nombres, como marcas, que son los que le dan esa identidad a un producto. Entonces, todos en Colombia, desde el siglo XIX, saben que el sombrero aguadeño, como el sombrero de Sandoná o como el sombrero volteado, sí, tiene una identidad regional. O sea, es una región que los produce. Ahora bien, una marca es que el sombrero aguadeño tiene unos elementos distintivos frente a los de otras regiones. Entonces, el sombrero aguadeño como marca está plenamente identificado. Sí. Y una marca del putas
es porque Aguadeño, que quiera a su tierra, siempre se ha sentido como un descendiente del Putas de Aguadas. Ustedes saben que es esa figura emblemática con la que todos nacimos, que nos dan esos elementos de identidad. Entonces, pues en mi casa se hablaba del Putas de Aguadas como un tipo trabajador, juicioso, no era borrachín, no era peleador, como puede ser en otros contextos, no, era un tipo inclusive muy caritativo, muy servicial, muy ingenioso, muy creativo, muy trabajador en términos generales. Entonces, la denominación del sombrero aguadeño ya se había obtenido, ese lo genera el Ministerio de Industria y Comercio de Colombia a través de una oficina de patentes y de reconocimientos. El libro me pareció que bien debía tener esos elementos en el título. El sombrero aguadeño, una marca del Putas. Recoge estos elementos que te acabo de dar. Quiero destacar que mi trabajo, el trabajo de tesis y lo que se hizo con ese trabajo para sustentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la obtención de la denominación de origen, ya se había hecho, y el libro, que después lo editamos y lo organizamos, tiene este título justamente para destacar esos tres elementos. Por eso me parece tan al lugar y tan pertinente tu observación, Jorge. Bueno, qué interesante. ¿Cómo fue la diagramación de esta carátula? Porque ya voy a hablar del prólogo. Doctor Carlos Arboleda, casi nadie, pero veo una mujer joven, el moño, veo una mujer jovial. Es como si quisiera decir Carlos Ariel Salazar Cardano, nuestro invitado, que hay que perpetuar toda una tradición. La gente joven debería tomar esto, este pocillo, todo. ¿Cómo lo diseñaron, Carlos Ariel? Bueno, primero que todo hay que recordar que en la administración de Jorge Iván Salazar fue la administración que coincide con los 200 años de la fundación del municipio de Aguadas. Entonces, Aguadas, como primera fecha, digamos como fecha de fundación, está en 1808. La administración de Jorge Iván Salazar iba del 2008 al 2011. Jorge Iván, abogado aguadeño, egresado de la Universidad Nacional también, siempre muy interesado por los elementos de la cultura, busca generar una serie de publicaciones conmemorativas de los 200 años. Entonces, este libro se inscribe en ese conjunto de publicaciones de los 200 años, del bicentenario. Hay un trabajo del doctor Javier Ocampo López sobre los indígenas Armas o el pueblo Arma, que era el pueblo originario de lo que hoy es Aguadas, ¿sí? Hay un libro de estampas y de recuerdos del maestro Carlos Alberto Osorio, aguadeño también, sobrino del profesor Monsalve que recordábamos ahora, y el sombrero aguadeño. Entonces, fueron tres libros que se hicieron en esta administración con un concepto editorial que tenía que ver con las ilustraciones del maestro, destacando, resaltando, porque las tres carátulas son muy bellas y todas tienen un mismo concepto gráfico, porque están ilustradas con las imágenes con las pinceladas, con los óleos del maestro Carlos Alberto Osorio, un reconocimiento también muy grande para él. En Aguadas hay muchas obras de él, y en efecto, tú llamas la atención sobre uno de los elementos fundamentales de la tejeduría. La tejeduría la comienzan desde muy jóvenes las niñas que han vivido fundamentalmente en el campo, niñas que se han formado alrededor de una ética del trabajo y de una dedicación a la artesanía. Por eso Carlos Alberto logra destacar todos esos elementos que para todos son reconocidos. Las tejedoras comienzan desde muy jóvenes,
hay una actitud ahí de disciplina, de constancia, de trabajo, de sapiencia por el oficio, y eso es lo que logra recoger esta carátula, que tiene una factura, un proceso de creación muy bonita. Ahí uno puede encontrar todos los elementos. Ahí uno encuentra la entrecopa, ahí uno encuentra ya el sombrero casi terminado, ahí ya le están haciendo los remates en el pocillo, en el pocillito que está ahí, que es el con el que se remojan los dedos para humedecer la paja y mantenerla fresca y trabajable. Ahí están recogidos todos esos elementos. Adicionalmente, pues de fondo tenemos esa puerta de madera, esa herencia de la arquitectura de la colonización antioqueña, esos elementos también que hacen distintivo Aguadas. Aguadas es pueblo patrimonio y Aguadas hace parte del complejo del paisaje cultural cafetero por su buena preservación arquitectónica. Y hay que hacer claridad. La arquitectura de la colonización antioqueña no es una arquitectura de la colonia. Prácticamente nosotros no tuvimos colonia porque nosotros nacemos con la república. Y un elemento fundamental de esa identidad cultural es la arquitectura que se desarrolla desde Aguadas, que se trajo muchos elementos de Antioquia, por supuesto, sí. Y eso tiene mucha herencia árabe. Aquí creo que es importante entender que cuando los árabes estuvieron en España 8 siglos, trajeron muchos elementos arquitectónicos que luego perduraron y se quedaron en la cultura. Y muchos de esos elementos están trasplantados a nuestra región cafetera a través de la arquitectura típicamente conocida como de colonización antioqueña. Esos patios solariegos, esas ventanas están aquí, esas puertas con esas celosías y con ese detalle, con toda esa riqueza. Ah, qué interesante, doctor, pero de pronto hablando de esa parte histórica, hay mucha tela por cortar y lo vamos a desglosar en nuestro programa Obras y Personajes con este gran invitado, el doctor Carlos Ariel Salazar Cardona, autor de este libro, El sombrero guedeño, una marca del putas. Se remonta uno a la época de 1850, 1860, cuando el apogeo, el auge de la industria del sombrero, las familias se dedicaban a ello. También en el libro, aquí está condensado como toda esa historia de esa época para irnos viniendo al hoy, siglo XX. Por supuesto. Eso es lo que se busca en un estudio sociológico, recoger los elementos de la identidad y de cómo un pueblo se organiza alrededor de una actividad. Brevemente, en 1850, Aguadas ya había finalizado su proceso de colonización, es decir, ya no estaban entrando más antioqueños a nuestro territorio porque ya el territorio prácticamente estaba copado, es decir, ya teníamos las grandes haciendas de tierra caliente hacia Arma y hacia el Cauca, que ha sido una forma de cómo se ha estructurado la propiedad en Colombia, donde las tierras más ricas y más productivas, digamos, son sujeto de una concentración por parte de las personas adineradas. Y en la parte media y en la parte alta, una distribución de la propiedad más, predios más pequeños y familias más numerosas. ¿Sí? Sí. Pero entonces había un crecimiento poblacional muy grande. Aguadas en esa época tenía crecimientos poblacionales del 8-9%. Eso es una cosa increíble, cómo crece una población de eso. Y es muy sencillo. Casi todas nuestras familias, y de eso da cuenta nuestros abuelos, que todos tuvieron familias de 15 a 20 hijos. Imaginemos por un momento cientos de familias teniendo 15, 17, 18, 20 y más hijos. Entonces, había un gran crecimiento poblacional. La industria del oro en la cuenca del Arma había disminuido mucho. No se producía, no había un producto para un mercadeo más amplio a nivel regional, porque las economías campesinas son de autosubsistencia. Entonces, teníamos graves problemas sociales. Había mucho crecimiento poblacional, mucha mano de obra que no tenía ocupación,
crisis cafetera, crisis minera. El café todavía no estaba como un producto importante. Entonces, políticas de Estado buscaron que desde Ecuador se trajera a maestros artesanos que enseñaran artes y oficios en muchos aspectos. Como la paja de Iraca es tan abundante en nuestra región y en todo, desde México a Argentina, se conoce el jipijapa o el nacuma o la Iraca, tiene como 20 denominaciones, la mayoría están recogidas aquí en el libro. Entonces se trajeron maestros artesanos para que enseñaran. Donde había Iraca, la tejeduría del sombrero. Esto también se dio en Santander, esto también se dio en Nariño. Ahora, Santander y Nariño tuvieron importantes grupos indígenas que mantuvieron buenas tradiciones de los tejidos. En nuestra región, prácticamente los pueblos indígenas son arrasados por la colonización, sí. Porque si vemos, no tuvimos grandes poblaciones indígenas. De hecho, hoy, en nuestra región, en nuestro contorno más inmediato, los pueblos más representativos de comunidades indígenas están en Río Sucio y en Supía, pero en Caldas son muy pocos y pequeños los resguardos indígenas que hay, como un elemento que muestra cómo los pueblos indígenas prácticamente desaparecieron. Entonces ahí comienza una tradición, una actividad que se buscó fomentar mediante políticas del Estado para que la gente tuviera ocupación productiva, y por eso comienza un auge de la producción del sombrero y su comercialización en entornos muy locales. Es decir, de Aguadas se llevaba la pintada a algunos pueblos del suroeste antioqueño, al resto de la región. Un comercio más bien pequeño en esa época. Ya luego viene el cultivo del café, pero creo que de eso podemos hablar ahorita para ir conectando históricamente cómo fueron los procesos. Doctor, pero entonces esto que hablamos y que cuentan los libros por tradición de Crisóstomo Flores, un ciudadano ecuatoriano que se vino para acá, trenzó y destrenzó un sombrero para enseñar el arte, según sus afirmaciones, ¿es verdad? Yo encuentro en eso, en esa afirmación, muchos elementos de verdad. El señor Crisóstomo Flores es un personaje histórico real, existió y vino. Creo que hay registros de su estadía en Aguadas, y pues como hace hoy el SENA o como hacen hoy algunas instituciones que dan talleres, que capacitan a las personas. Obviamente en ese momento era traer una persona que supiera obtener la paja, que supiera procesarla, que supiera organizarla, que le diera inicio al sombrero, que le diera curso y finalización. Y luego, pues viene la práctica, por eso hoy hablamos de los talleres, que la gente aprenda haciendo. Eso se hizo también en el siglo XIX en Colombia. Además, recordemos que, Aguadas era parte de lo que se llamaba la región de Córdoba, era así como la provincia de Córdoba, cuya capital era Río Negro. La historia con Río Negro y Armas son muy interesantes porque Río Negro le quitó muchos de los títulos nobiliarios y de los elementos que tenía Armas, o se llevaron para Río Negro. Justamente desde Río Negro se coordinaban estas acciones para enseñar artes y oficios a la gente de los pueblos, ¿sí? Ya existían varios municipios en esta provincia de Córdoba, en la parte que hoy es Caldas, y entonces se estaba en esa formación, en el trabajo, y este personaje existe. Ahora, hay un trabajo del fundador de la sociología en Colombia, Manuel Ancísar, que tiene un trabajo muy interesante que se llama La peregrinación de Alfa. Él muestra la vida económica y social de Colombia entre 1850 y 1900. Y en la peregrinación de Alfa se muestran muchos de los procesos de formación en actividades artesanales por todo el país. Y
él describe, y por eso pues uno aprende de los maestros, él describe, él detalla, él va mostrando cómo eran estas actividades en las regiones. Cuando yo terminé de hacer mi trabajo de campo y de recoger las notas, los datos y la información, cuando contrasté cómo se hacían los sombreros ahora y cómo se hacían en 1850, la descripción que hace Manuel Ancísar es muy similar a cómo se hace hoy. Correcto, interesante. Pero ¿por qué participar, Carlos Ariel Salazar Cardona, desde Santa Fe de Bogotá, con nosotros? ¿Por qué participar en un concurso, el cuarto encuentro de investigadores en el año 2006? ¿Por qué atreverse? Dijo, ya es hora de mostrar mi trabajo, mi investigación a lo largo y ancho de Colombia. Bueno, yo fui invitado, obviamente, porque el maestro Javier Ocampo López, con un maestro con el que me comunicaba en Tunja o aquí, nos habíamos visto en la Academia de Historia, yo le había contado mi interés y mi trabajo. Al maestro se le lee en las universidades, la producción bibliográfica y la trayectoria intelectual de Javier es reconocida en todo Latinoamérica. Bueno, y en España es un académico de mucho reconocimiento. Ahora, se me invita a que vaya y pues yo ya tenía artículos alrededor del sombrero aguadeño y pues me pareció interesante compartirlos con las personas. Ahora, yo desde el año 1996 ya estaba vinculado a una institución de investigación en temas amazónicos y tenía unas publicaciones y también las llevé, las expuse, las exhibí, las doné a la Casa de la Cultura y entonces desde allí empiezo a seguir con mucho interés lo que son los encuentros de investigadores, los encuentros de escritores en Aguadas, que hace parte, por eso decía al comienzo, hace parte de esa tradición tan importante en Aguadas del fomento de la escritura, de la lectura, de la poesía. Comenzando el siglo XX, también lo relato ahí, existen los juegos florales, que eran concursos de poesía, concursos de oratoria, concursos de narrativa. Y a lo largo del siglo XX y finalizando el siglo, bajo la orientación intelectual, cultural de Marino Gómez, se buscó mucho que esto existiera. Uno, de alguna forma, hereda y busca mantener esa tradición de que la historia local, de que las historias vernáculas, pues se mantengan. Y si hay forma de hacer una contribución con un trabajo como estos, pues es lo que uno busca, estimada audiencia. Qué bien. Hashtag Panamá. Hablemos un poco de eso, de ese sombrero aguadeño y qué relación podría tener ello con su opinión como sociólogo. Muy acertadas serían dos preguntas. Estas fiestas de la Iraca, que nacen en 1957, gestadas por Juan Ramón González Echeverri, otro aguadeño, tu coterráneo, escritor bien interesante, ¿se complementa lo uno con lo otro? Por supuesto, por supuesto. Bueno, también en aras de toda la verdad y la realidad de los procesos. Finalizando el siglo XX, el siglo XIX, recordemos, se está construyendo el Canal de Panamá. Se está construyendo el Canal de Panamá al que concurre muchísima gente de todo el mundo. El Canal de Panamá fue una de las grandes obras comenzada por allá en 1870, 1880, con muchos problemas de financiación, de créditos. La historia alrededor de ello es interesantísima, de gente que se desplaza de todo el mundo a Panamá a contribuir a la construcción del canal. Los franceses, que fueron quienes iniciaron el canal, no lo pudieron terminar, entre otras razones, porque la mortalidad por enfermedades tropicales fue altísima. La malaria y las enfermedades tropicales devastaron gran cantidad de grupos humanos
que vinieron a construir el canal. Pero simultáneamente se descubren grandes yacimientos de oro en California, en el Pacífico norteamericano, en el oeste norteamericano. Mucha gente que podía pagarse el pasaje, digamos, del este americano al oeste americano, se venían a Panamá porque cruzar Estados Unidos era peligrosísimo. Era un riesgo muy grande, como nos lo muestran un poco las películas del oeste, por muchas razones. Al pasar por el canal de Panamá, muchos compraron sombreros. Los sombreros que ya se comercializaban allí. Ahora, hay que hacer esta precisión. El Panama Hats también venía del Ecuador. El Ecuador, que ha sido la cuna de los sombreros, producía una gran cantidad de sombreros que llegaban a Panamá. Y en términos generales se le dio esta denominación como Panama Hats al sombrero blanco de cinta negra que compraba la gente que iba para California. Es un grupo importante. Muchos que llegaron a Panamá, el canal no estaba, había que cruzar el estrecho de Panamá, pero cruzar el estrecho es muy distinto a cruzar todo el territorio de los Estados Unidos. Muchos se devolvieron y se llevaron su sombrero. Muchos de ellos llegaban al sur de los Estados Unidos, la Florida, donde desde siempre también ha habido una presencia de latinoamericanos muy importantes. Después vinieron los actores y vinieron algunos políticos que encontraron en el sombrero, en el Panama Hats, un sombrero fresco, liviano, elegante, y eso es un poco la historia de la internacionalización del denominado Panama Hats, pero con un gran volumen de producción también de nuestros sombreros y de los ecuatorianos. Correcto. Fiestas de la Iraca, muy acertado, para rememorar, para valorar el trabajo de esos artesanos, artesanas, cultivadores, recreadores, toda esa cadena productiva que está condensada aquí, lo diría de alguna manera. ¿Acertadas esas fiestas de la Iraca? Totalmente, totalmente. Yo lo destaco también en el libro. Y eso son elementos de la identidad cultural, del disfrute y de la ritualización de muchas cosas, porque yo recuerdo fiestas de la Iraca donde la tejedora era muy importante, donde el ripiador, donde los trabajadores de la paja eran fundamentales para esas fiestas, el concurso del sombrero más fino, de la mejor tejedora. Claro, eso lo que hace es fomentar, cimentar, fortalecer la actividad. Jorge, eso es lo que le da toda la identidad al oficio y eso es lo que valora una entidad como una superintendencia de industria y comercio para otorgar una denominación de origen, porque son todos esos elementos geográficos, culturales, de fiesta y de disfrute alrededor de un producto que crea una identidad, que crea una tradición. Eso es fundamental y esperaría, y sé que las han venido celebrando, que nunca desaparezca la fiesta de la Iraca, porque la fiesta de la Iraca es el reconocimiento a las tejedoras. El Festival del Pasillo es un reconocimiento a la música típica también de nuestra región, articulada. No puede haber bailador del Festival del Pasillo pues que no tenga el sombrero aguadeño, que no tenga el carriel, que no tenga el delantal de lona. Esos son los elementos de identidad cultural, social, geográfico, que le dan vida y garantizan que la denominación de origen se exprese plenamente. Avanza nuestro programa Obras y Personajes del canal Teleguas, el canal de todos. Desde Santa Fe de Bogotá, gran invitado el doctor Carlos Ariel Salazar Cardona, autor de un libro. Hemos sido reiterativos en hablar del sombrero aguadeño, una marca del putas. Y esta pregunta no puede faltar, doctor. ¿Qué tal que se nos acaba el programa? No le pregunte a usted si hablamos un poco de esos sombrereros tradicionales, los comerciantes tradicionales. ¿Le puedo mencionar alguno, por ejemplo, el papá de don Antonio Castaño? Por supuesto. Yo quiero también en el libro, hay que hacerle un reconocimiento a los comerciantes de sombreros,
porque los comerciantes de sombreros, de hecho mi abuelo, Alfonso Cardona, hermano de Abel Cardona, unas personas que se proyectaron mucho a la comunidad, mi abuelo fue comerciante de sombreros. Los comerciantes de sombreros desde comienzos del siglo salían pues a pie limpio o en alpargatas, con el traje típico, muchas docenas de sombreros a la espalda, llevándolos por todo el país. En ese momento no teníamos algunos trenes, pero no había un transporte fluvial, no había un transporte aéreo. El comerciante fue muy importante durante todo el siglo XX y llegados a nuestros tiempos, que me habla del papá de don Antonio Castaño, fue un arreglador de sombreros muy importantes, porque muchos de los arregladores se convirtieron en comerciantes de sombreros. Yo me crié al lado y en un sector donde se trabajaba mucho, donde habían varios talleres, porque estaba el taller de Alfonso Loaiza, que queda ahí al lado de mi casa, en la otra esquina, en la calle Octava con Cuarta. Estaba los talleres de Bernardo Hurtado, que hoy es comerciante, pero Bernardo Hurtado, el papá, don Bernardo, fue arreglador y comerciante de sombreros. Un cuñado de él, el señor Zapata, creo que se llama don Carlos Zapata, que queda bajando de la plaza. El taller y el almacén de los Hurtado, de los Hurtado. Samuel Hurtado. De Samuel Hurtado, negocio que hoy tiene. Y el taller de Alfonso Loaiza luego lo tuvo el señor Capulina, lo recordamos mucho, a don Aníbal Valencia, y hacia La Habana también estaba el taller y el almacén de don Hernán López, que hoy también ahí se mantiene. Antonio Castaño tenía su almacén en lo que hoy es ese supermercado que está ahí también en la esquina, y hacia La Habana habían varios talleres, y como digo, de esos talleres, de esos arregladores, de esos artesanos que ya están en otra fase del oficio. Por eso yo también hablo de los gremios y del taller, porque en la evolución de la artesanía al taller existe una gran historia social que hoy se está reconociendo mucho y se están buscando en todo el mundo, en Japón, en Europa, en el mismo Estados Unidos, que esos conocimientos vernáculos, locales, artesanales, no desaparezcan, porque es una fuente de conocimiento, es una fuente de resolución de fases técnicas que muchas veces están en las manos de una tejedora, en las manos de alguien que ejerce un oficio, que va teniendo una maestría, una cosa. Eso es muy importante y eso también está muy reconocido en una denominación de origen. Doctor Carlos, hay que hablar de algo importante porque se nos va acabando el programa. Mucha tela por cortar y sin lugar a dudas más adelante lo invitaré para que hablemos un poco sobre todo lo que tiene que ver con los asentamientos rurales en la Amazonía occidental de Colombia, pero hay que hablar de algo que es la cooperativa artesanal. ¿Le aportó información para poder armar este maravilloso libro? Por supuesto. Las cooperativas cafeteras prestan un importante servicio en estas comunidades campesinas para temas de mercadeo y para temas de provisión de insumos y ahora, en Aguadas, afortunadamente, la cooperativa ha hecho un fomento a las actividades artesanales. No en todas partes las cooperativas cafeteras apoyan este tipo de actividades. Se concentran en lo que es su misión, el comercio del café. En Aguadas, y no tengo los nombres aquí presentes, pero hubo varios gerentes de la cooperativa que fomentaron. Recordemos que por muchos años la industria licorera de Caldas mandó a forrar en Iraca las botellas para el aguardiente y para el ron. No sé, Jorge, si lo tienes presente, que era un souvenir, un producto, digamos, para el turista, para justamente eso, para hacer un regalo, para tener un souvenir. Entonces, la cooperativa fomentó mucho ello, fomentó la fabricación
de otras artesanías, porque uno siempre habla del sombrero, pero hubo un desarrollo importante de otras artesanías, de las cosas que uno encuentra en la cooperativa, en el almacén de la cooperativa de Aguadas, todo con base en la paja de Iraca. Entonces, eso es muy importante. Y es una cooperativa que comercializa y exporta. Infortunadamente, pues la pandemia vino a afectar mucho porque la cooperativa ha venido exportando a España, Italia y Grecia importantes cantidades de sombrero. Esa es otra parte importante que no solo hoy persiste la actividad, sino que de alguna forma también hay un mercadeo internacional de nuestro producto emblema, que es el sombrero aguadeño. Usted me mencionó, porque se me va terminando el programa, doctor, pero me mencionó dos personajes que es que me llamaron tanto la atención. He estado pensando, he estado mirando, preguntarle por el gobierno de José Hilario López, preparando el programa, me hablaba de ello, preparándolo un poco, tiene que ver muchísimo con toda esta parte artesanal. Y Julio Mario Santo Domingo, que apoya como rescatar todas estas tradiciones en Colombia, toda esta artesanía, que la parte artesanal y la tradición artesanal es bastante amplia en Colombia. ¿Qué me habla de esos dos personajes, doctor Carlos? No, pues en 1850 el presidente Melo llega a la presidencia muy apoyado por el movimiento artesanal en Colombia, por el movimiento artesanal. Entonces ahí hubo mucho fomento. Por eso también llega a una localidad como Aguadas esta actividad de fomento. Y se desarrolla y están todos estos personajes, todos estos presidentes de 1850 a 1870 que están en una discusión muy grande entre si hacer proteccionismo o abrir la economía. Hacer proteccionismo es que se produzcan todo lo que el país se necesita dentro de las fronteras. Ahora bien, hay una fundación aquí que se llama la Fundación Julio Mario Santo Domingo de Artes y Oficios, que busca recuperar muchas de estas tradiciones artesanales. El taller que hay aquí en Bogotá para la recuperación es extraordinario y sé que muchas artesanas de Aguadas han venido a hacer sus capacitaciones, sus presentaciones y sus muestras artesanales. Entonces, hay un interés muy grande en recuperar todas estas tradiciones, porque Jorge Hernán, también, como en 1850, en medio de una crisis, y como la estamos teniendo ahora, se está hablando mucho de que haya emprendimientos con base en todos estos productos, que la gente pueda obtener unos ingresos, un bienestar, tener una actividad comercial a través de productos artesanales y de lo que hoy se llama emprendimientos como una alternativa al desempleo, a la falta de ingresos, a la falta, digamos, de un aseguramiento social, de una inserción laboral, de una formalidad. Entonces, un poco eso está en el marco también de estas políticas actuales de fomento a actividades locales, para que la gente pueda encontrar alternativas y soluciones de empleo, de ingresos y de bienestar en general. ¿Qué piensa de la situación actual, para ir terminando, redondeando nuestro programa, doctor? De la situación que viven las artesanas, poco a poco, lentamente, este arte del ripiado, se están falleciendo los ripiados. Ripiados, hace poco falleció don Horacio, recuerdo la vereda Pito, se me escapa el nombre en este momento, pero don Manuel el Pajero, un ripiador de más de 100 años que tuvo la oportunidad de ser condecorado por el doctor Jorge Iván Salazar Cardona en su alcaldía, tuve la oportunidad de hacer la entrevista y estar en ese evento tan importante, han ido desapareciendo. ¿No le preocupa eso a usted, doctor, tiempo después de sacar este libro en el 2011, que una tradición que poco a poco ha ido desapareciendo? ¿Qué pensar? ¿Qué hacer? Sí, y un poco el sentido de la publicación es dar a conocer toda esa riqueza de oficios que envuelve el sombrero. Siempre se ha identificado a la tejedora como la persona más sacrificada en la cadena productiva. Es la persona que dedica más tiempo, que dedica mucho esfuerzo y que, pues en términos generales, siempre se ha considerado que es la que menos ingreso y menos reconocimiento tiene por la actividad.
Eso busca también el libro, destacar la importancia de toda esa cadena productiva. Pero efectivamente, Jorge, es preocupante que paulatinamente vayan desapareciendo estos grupos humanos dedicados. Eh, eh, por eso es tan importante que las administraciones locales, el departamento y la nación se unan para mantener la actividad mediante políticas que busquen el mejoramiento de la calidad de vida, que estas personas tengan un básico de aseguramiento, un básico de ingresos. Yo creo que bien vale la pena hacer un llamado a las administraciones, a las municipales, a la departamental, que no solo basta con dar la orden del sombrero aguadeño a los políticos y a la gente distinguida, no, que esa orden del sombrero aguadeño realmente busque el bienestar y el beneficio del grupo más vulnerable, que es la tejedora, que creo que ya tenemos un censo donde nos muestra que hay menos de 500, porque yo he seguido al tanto de esto, y uno de los últimos censos ya habla de menos de 500 tejedoras, y por los procesos de modernización que viven naturalmente todas las sociedades, pues seguramente hoy muchas hijas de estas tejedoras ya no quieren, les da pena, no les parece rentable, les parece es muy malo el pago, es muy sacrificado, etcétera, etcétera. Justamente por eso hay que debatirlo y hay que poner en la escena todos los elementos, y que la orden del sombrero aguadeño realmente sea para esas personas que buscan que la tradición no desaparezca, que las tejedoras, los ripiadores, los horneadores, los apretadores, todos estos oficios se mantengan y tengan un reconocimiento social, que estén vigentes, que sigan vivos en la vida de nuestro querido pueblo aguadeño. Casi que me insinúa y querer decir que sería muy bueno entregar una gran orden del sombrero aguadeño a esas tejedoras, a esas abuelas que tienen esas manitos torciditas por entrelazar esos hilos naturales para elaborar un hermoso sombrero aguadeño como el que tenemos acá. Hacer un reconocimiento a esos ripiadores que ya poco a poco han ido falleciendo. Y quiero recordar uno, sobre todo en especial, porque quisiera mostrar imágenes de la casa de la familia Misa Hurtado. Hacer un reconocimiento a don Pedro, que fue un planchador muy reconocido. ¿Qué decir de todo ese bagaje, doctor? No, por supuesto. Lo que también busco en el libro es identificar con nombre propio los personajes de carne y hueso que fueron reconocidos en cada época. Los ripiadores que tú ahora nombrabas allá en Pito, que ha habido una tradición muy grande en ese sector de Pito hacia abajo. Los charcos. Los charcos, cajones, todas esas veredas, porque el clima favorece la producción, ahí es más templado y se produce muy bien. Los ripiadores, los que motilaban el sombrero, hay que tener una destreza, los que apretaban el sombrero, los planchadores. Es que si nos damos cuenta, ese taller parecería como un taller industrial en cuanto a su división de trabajo, con oficios muy determinados para cada uno de los trabajadores. Yo entrevisté a muchos de esos personajes y pude evidenciar la riqueza que existe en la tradición, justamente por ello. Doctor Carlos Ariel, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa Obras y Personajes del canal Teleaguada. Yo quisiera rogarle el favor para que hagamos más adelante, en un momento oportuno, para que hablemos un poco sobre todo este asentamiento rurales y su trabajo por 25 años en la Amazonía colombiana, y veamos imágenes, hablemos un poquitico, es que solamente artesanía no es tejer sombrero, artesanía es el putas de aguada, son los cuentos, las leyendas, es la arepa, la mazamorra, todo eso tiene que ver con una tradición. ¿Se compromete, doctor, a colaborarnos con ello más adelante? Por supuesto que sí, con todo gusto. Me encanta, vibro mucho con todos estos temas relacionados con la aguadeñidad, que así es el título del libro del maestro Carlos Osorio, el otro libro de la colección, muchos elementos de la aguadeñidad y por supuesto mi otra gran pasión, que fue
que ha sido el estudio de la región amazónica, sus procesos de ocupación, de poblamiento. Es una región que es la mitad del territorio colombiano y de la cual los colombianos también tenemos muy poco conocimiento, reconocimiento y apropiación de esta región. Doctor, palabra final. ¿Cuándo viene Aguadas? Tenga la amabilidad, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuándo viene? Bueno, espero estar en enero. Yo siempre voy a Aguadas. Lo voy a dejar aquí en blanco para que por favor me lo es tan amable. Muchísimas gracias por esa diferencia de haberme obsequiado usted. De verdad que fue un poquito complicado, pero por fin lo logramos tener y me comprometo. Me comprometo, doctor, ante el autor para leerlo y dar mi opinión. Y me comprometo para que nos peguemos una voladita a visitar un ripiador muy querido y veamos cómo está la cosa ahora. ¿Le parece? Completamente comprometido. De acuerdo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa Horas y Personales de Canal Teleguadas. Un abrazo gigante para usted, para su esposa, para su familia. Mil gracias por atendernos, por permitirme entrar a su hogar con esta cámara viajera, con todo este engranaje de la tecnología, del Zoom, del Internet, para podernos conectar así, para ver si salimos prontamente de esta situación. Muy amable y muchísimas gracias. Con todo gusto. Cordial saludo a la audiencia. Bueno, amigos televidentes del canal Teleaguadas, estuvo con nosotros el doctor Carlos Ariel Salazar Cardona, autor de un libro interesante, vale la pena conseguirlo. El sombrero aguadeño, una marca del putas. Un prólogo hecho precisamente por el doctor Carlos Arboleda, que en ese momento era secretario de Cultura del departamento de Caldas en el año 2008-2011 y que precisamente era alcalde de nuestro municipio, el hermano del doctor Carlos Ariel, el doctor Iván Salazar Cardona, quien envía un saludo muy especial en los Estados Unidos. Hasta una próxima oportunidad en Horas y Personajes del canal Teleaguadas, por supuesto, el canal de todos, muy amables.